La época victoriana estuvo llena de intriga, ingenio e inventos asombrosos. Los logros científicos de la era entre 1837 y 1901 no solo fueron notables, sino que también sentaron las bases para el progreso y la tecnología humana moderna. Sin embargo, no todo lo que tocaron fue oro. Hicieron muchas cosas raras en nombre de la experimentación y las ideas científicas, y algunos de sus descubrimientos también fueron bastante cuestionables. ¿Realmente encontraron evidencia de una raza gigante? ¿Pudieron encontrar la tierra donde alguna vez se asentó Atlantis? ¿Los humanos tenían un sexto sentido y luego lo perdieron? Bienvenido a Naughty History, y hoy veremos algunos de los descubrimientos más inquietantes de la era victoriana. Desde que se menciona en las obras de Platón, Timeo y Critías, la leyenda de la Atlántida ha sobrevivido a la cultura popular de una forma u otra a lo largo de los siglos, pero tuvo un renacimiento importante durante la época victoriana. Tiene mucho sentido. La descripción alegórica de la ciudad de Platón en muchos sentidos se ajusta a la estética steampunk que nació durante la época victoriana. A medida que Atlantis volvió a surgir en la imaginación de las personas, también lo hizo el interés por conocer su verdadera ubicación. La exploración seguía siendo algo moderno durante la era victoriana. De hecho, se había convertido en una profesión de celebridad durante esos días. Y la búsqueda de la Atlántida pronto se convirtió en un desafío global para todos los exploradores y académicos. En medio de estos intentos, notables zoólogos como Charles-Émile Blancard propusieron que en algún momento, dentro del periodo geológico humano, Europa debe haber estado conectada con la región del Labrador, en Canadá. La conexión estaba formada por un enlace subterráneo de tierra que iba desde Escocia a través de las Islas Orcadas y Feroe hasta Islandia y Groenlandia. La teoría de Blancard se apoyaba en el hecho de que se podían encontrar muchas plantas y animales europeos en suelo norteamericano. Rosas, lirios, orquídeas y anémonas crecen en ambos lados del estanque, y muchas especies de escarabajos y arañas, junto con castores y renos, también son comunes en ambos continentes. Pero la evidencia condenatoria, según Blancard, fue el río Perch, un pez que nunca abandona el agua dulce. Entonces, ¿cómo es que cruzó el Atlántico salado si los dos continentes no hubieran estado conectados en el pasado? Se llevó a cabo una investigación y se descubrió que el mar sobre esta supuesta extensión de tierra era comparativamente poco profundo. Esto significa que las islas en cuestión deberían ser vestigios de la tierra perdida, como dedujo Blancard. Pero, ¿era esta tierra perdida la Atlántida? Los contemporáneos de Blancard así lo creían, pero parece una exageración. ¿Encontraríamos restos de la civilización humana en el fondo del océano en estas regiones? De este a oeste, cada civilización humana desarrolló sus propios mitos y leyendas, y de alguna manera, cada uno de ellos tienen un elemento en común. Humanoides gigantescos y bípedos que se parecen mucho a nosotros, pero no exactamente. Nimrod y Goliat, de la mitología abrámica, Hanuman y Kumbhakarna en la mitología hindú, y Ymir y Surtur, de la mitología nórdica, son algunos ejemplos de gigantes, pero durante siglos se han considerado nada más que mitos sobre seres colosales que vagan por la tierra para dominar todo a su paso. Sin embargo, estas historias impresionantes tienen muy poca verdad sobre ellas. A pesar de que la historia, aquí y allá, intenta jugar con nuestras fantasías, uno de los casos más curiosos de tal instancia ocurrió durante la época victoriana, cuando supuestamente se encontró un esqueleto de un gigante en Francia. La noticia, o mejor dicho, el rumor, corrió como la pólvora e incluso encontró su lugar en revistas científicas en el invierno de 1890. Constituyó una prueba real de la existencia de los gigantes en la historia. El hombre detrás de esta ridícula afirmación fue Georges Bouchard de la Pogue, un antropólogo francés que hizo este descubrimiento en Castelnullule, una comuna en la región de Occitanie del sur de Francia, cerca de la ciudad de Montpellier.
El verdadero propósito de Messier de la Pogue allí era estudiar el antiguo túmulo funerario de la Edad de Bronce, una especie de cementerio. Como era de esperar de un cementerio antiguo, de la Pogue descubrió una gran cantidad de entierros humanos allí, pero cerca del fondo del lugar del entierro encontró algo notable. Esta sección, por estimación, era mucho más antigua y debe haber datado hasta el Neolítico. Lo que de la Pogue encontró allí ahora se conoce como el gigante de Castelnau, pero es solo una colección de 3 fragmentos de huesos, un húmero, tibia y eje medio femoral. Según de la Pogue, estos huesos fósiles pertenecen a uno de los humanos más grandes que se conocen y que, según sus cálculos, debe haber medido 11 pies y medio o 3 metros y medio de altura. Estos supuestos huesos del gigante fueron analizados en la Universidad de Montpellier, donde M. Sabatier, un profesor de zoología, y M. Delort, profesor de paleontología, la estudiaron, además de otros anatomistas. En 1892, los huesos fueron nuevamente observados cuidadosamente por el Dr. Paul-Louis André Quinier, un profesor de anatomía patológica en la Escuela de Medicina de Montpellier. Admitió abiertamente que los fósiles, de hecho, representaban una raza muy alta. Sin embargo, también los encontró anormales en dimensiones y apariencia de crecimiento mórbido, en lugar de una característica regular. Según los informes de los huesos, fueron enviados a la Academia de Ciencias de Francia para su estudio posterior, pero desde entonces no se ha publicado ningún estudio moderno revisado por pares sobre los supuestos fragmentos de huesos gigantes. Los zoólogos británicos se toparon con una planta tropical inusual en la tórrida llanura de la región noreste de la India británica en 1885. La llamaron Pyrolaca electrica. Pyrolaca es un género de las plantas perennes que son nativas de América del Norte y del Sur y del este de Asia, y la mayoría de los miembros de este género se identifican como hierba carmín, arbusto de carmín, baya de carmín, raíz de carmín o sayet de carmín. Pero el subcontinente indio no es un lugar donde se esperaría que creciera una planta de este género. Según quienes la descubrieron, esta excepcional y extraordinaria especie generaba una fuerte corriente eléctrica que fluía a través de ella, desde la raíz hasta las puntas al florecer. Observaron que las aves y los insectos que entraban en contacto con el árbol morían de inmediato, pero la mayoría había aprendido a mantenerse alejado. Se cree que los indígenas que vivían en la región también habían aprendido a mantenerse alejados de ella y la miraban con asombro y reverencia. Otras observaciones de las personas que lo estudiaron revelaron que la corriente eléctrica varía a lo largo del día y estaría en su punto máximo por la tarde, casi a las 2 p.m. hora local, y estaría más inactiva durante la noche. Romper una ramita o un tallo de la planta produciría una descarga eléctrica intensa, lo suficientemente fuerte como para hacer tambalearse incluso al hombre más duro. También registraron que el árbol tenía suficiente influencia para afectar las brújulas magnéticas, incluso a una distancia de hasta 20 pies. La energía eléctrica de la planta se registró más fuerte durante las tormentas eléctricas, pero durante la temporada de lluvias, de lo contrario, la planta permanecía inactiva. Aunque el descubrimiento se informó ampliamente en los periódicos, la planta perdió su valor en la fraternidad científica o nunca se tomó en serio debido a la falta de muestras. Desafortunadamente, el frente noroccidental del subcontinente indio, ahora en Pakistán, no es el lugar más seguro para estar como académico. ¿La planta era real? Puede que nunca lo sepamos. William Thomson, el primer barón Kelvin, fue un gran científico, matemático y físico. Desempeñó un papel importante en la formulación de la primera y segunda ley de la termodinámica, y las temperaturas absolutas se expresan en unidades Kelvin en su honor. También es conocido por proponer que el cuerpo humano tiene un sexto sentido y un séptimo sentido. En 1833, Lord Kelvin propuso la teoría de que el calor y la fuerza combinados forman nuestro sexto sentido, e incluso existe un séptimo sentido llamado magnetismo. Sugirió que el fenómeno de la clarividencia puede explicarse por el hecho de que algunas personas estaban en sintonía con sus sentidos magnéticos mucho mejor que otras. Continuó explicando el razonamiento detrás de por qué algunas personas
se sienten más en sintonía con la guía de otro mundo y lo interpretan como un ángel guardián o un espíritu ancestral que los vigila y les da señales en su momento de necesidad. Se realizaron una serie de experimentos y varias personas que participaron pudieron decir con éxito cuándo se encendió el electroimán colocado alrededor de su cabeza. Aunque suena como una explicación razonable de lo que generalmente se considera un fenómeno sobrenatural, todavía estaba en el límite de la pseudociencia y la teoría de Lord Kelvin se olvidó en gran medida en los tiempos modernos. Sin embargo, en la década de 1970, los científicos decidieron revisar esta teoría. De acuerdo con la investigación de estos curiosos hombres de ciencia, descubrieron que la nariz humana, de hecho, consiste en huesos y tendones que alguna vez pudieron haber sido receptivos al campo magnético de la Tierra. Tal vez de ahí viene la vieja expresión, sigue tu nariz. Estos huesos y tendones habrían actuado como una especie de brújula incorporada, pero durante el curso de la evolución, la humanidad, de alguna manera, perdió esta funcionalidad cuando comenzó a asentarse y dejó de vagar. El magnetismo, si es real, debe haber ayudado a migrar como muchos animales que lograron navegar con éxito grandes distancias durante la migración. Los relámpagos esféricos son un fenómeno raro e inexplicable que ha intrigado y asombrado a los científicos a lo largo de los siglos. Ha habido una serie de hipótesis propuestas para explicar los informes de rayos en bola, pero los datos científicos sobre el espectáculo son bastante escasos. La naturaleza escurridiza de esta voluble pero asombrosa maravilla ha resultado en hallazgos inconsistentes, en la medida que la existencia de la bola de rayos como un fenómeno físico distinto sigue sin probarse. El relato más antiguo conocido del avistamiento de un rayo en bola proviene de un monje inglés, Gervase de Canterbury, quien vio una señal maravillosa cerca de Londres el 7 de junio de 1195. El siguiente registro conocido data del siglo XVII, de la gran tormenta eléctrica de Whitcomb en el páramo, pero la única evidencia visual histórica conocida se debe al señor Dunn, quien pudo tomar una fotografía del rayo en bola en una tormenta eléctrica en la noche del 17 de julio de 1891. Si es genuina, esta se considera la primera fotografía de un rayo en bola y siguió siendo la única evidencia del fenómeno hasta que los científicos asiáticos lograron capturar el fenómeno una vez más en una película durante una tormenta eléctrica en 2012. Sin embargo, esto hace que la fotografía del señor Dunn sea incluso más extraordinaria, porque lo filmó con una de las primeras generaciones de cámaras y logró preservar la placa expuesta. Las descripciones de los relámpagos en bola han variado de un relato a otro, pero generalmente son esféricos o en forma de pera con bordes borrosos y aparecen casi simultáneamente con la descarga de un rayo cerca del suelo. Los científicos han intentado durante mucho tiempo reproducir rayos en bola en experimentos de laboratorio y aunque algunos han podido producirlos artificialmente, como Nikola Tesla, aún no se ha determinado si existe alguna relación. Cuéntanos en los comentarios sobre algún descubrimiento impactante que conozcas y como siempre, gracias de nuevo por ver Naughty History. No olvides compartir, dar me gusta y suscribirte.